¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por acá por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, en una jornada importante en este Congreso Nacional porque van avanzando las discusiones que tienen los legisladores nacionales respecto a diferentes iniciativas que no solo aquellas que ha presentado el Poder Ejecutivo, como puede ser, como por ejemplo el proyecto de ley de presupuesto 2025, sino también iniciativas que van planteando los diferentes bloques, los diferentes diputados nacionales, principalmente lo que se vio a lo largo de la programación de Diputados Televisión, que tiene que ver, por ejemplo, con la Comisión de Obras Públicas, donde se avanzaron con diferentes proyectos de pedidos de informes, desde el Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando. Contarte también que en este momento se está desarrollando la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Comenzó a las 15 horas con la presencia de la Secretaria de Infancias y se espera luego, con un pequeño corte intermedio cuando termine nuestro programa, la presencia de Daniel Scioli, que es el secretario de Transporte y de Deporte y de Turismo, así que van a estar discutiendo el presupuesto 2025, están advirtiendo desde justamente el oficialismo las partidas presupuestarias que se fueron asignando a cada una de las áreas del gobierno con algunos incrementos. El 19% hoy comentaba la Secretaría de Infancias en su informe y cuáles son las políticas focalizadas a las que lleva adelante el gobierno en esta materia, y muchos reclamos de la oposición por una política mucho más integral. Celebraron algunos diputados de la oposición el incremento, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, pero advirtieron que hay un desenganche de una política global que afecta, por ejemplo, la continuidad y terminalidad educativa, porque no hay incremento en las becas Progresar. Y por otro lado, bueno, una serie de preguntas que le estaban haciendo en este momento a la Secretaría de Infancias. Bueno, Comisión de Presupuesto que viene acelerando el ritmo respecto al tratamiento de la ley de leyes en este Congreso Nacional, que ya tiene programado una reunión para el próximo día jueves a las 11 de la mañana con la presencia del secretario Torrendel, el secretario de Educación de la Nación. El tema educativo pasa por uno de los puntos centrales en la discusión del presupuesto 2025. Y este capítulo de presupuesto 2025 va a tener una reunión importante mañana al mediodía. ¿Por qué? Porque mañana a 1 de la tarde, ustedes recuerdan que habitualmente los lunes se reúne la mesa de estrategia política, de política legislativa en la Casa de Gobierno, que la encabeza el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y donde participan también representantes de La Libertad Avanza, representantes del PRO y representantes del PIB. Mañana, la reunión del lunes no se realizó, se postergó para el día de mañana, miércoles, a partir de la 1 de la tarde en la Casa Rosada. La presencia de los integrantes que mencionamos, los bloques que mencionamos anteriormente, pero en esta oportunidad, desde el punto de vista institucional, también invitaron a la Unión Cívica Radical. Va a ir el radicalismo, van a ir los representantes radicales mañana a la reunión de Casa de Gobierno. Algunos radicales dicen que sí, otros dicen hay que esperar la reunión de bloque de hoy a la tarde para ver si finalmente se acepta esa invitación y a discutir qué tema. Presupuesto 2025. Sí, veremos cómo se va desarrollando toda esta discusión interna, justamente porque mañana a las 13 hay también reuniones de comisiones importantes, se va a estar retomando el debate en torno al régimen penal juvenil. Hay varios diputados radicales que apuntan también a un dictamen y que tienen participación en este debate, y también se va a estar discutiendo, por ejemplo, otras comisiones que tienen que ver con infancia y con la Defensoría de los Menores, así que veremos también ahí cómo se construyen esas presencias del radicalismo, y la reunión clave de hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, mientras se retoma el debate en presupuesto. El bloque radical, puertas adentro, va a tomar decisiones que tendrán un impacto por ahí en el bloque de la Cámara de Diputados, o quién sabe, podrán saldar las diferencias y mantener la unificación de ese espacio político que, bueno, a estas horas la atención está puesta en el funcionamiento interno más que en su relación hacia los otros bloques. Sí, me parece que no solo puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical están siguiendo muy de cerca y están atentos a lo que suceda en el radicalismo. Me parece que fuera del bloque radical también están muy atentos. Interesados para ver cómo La Libertad Avanza, desde el oficialismo, desde el bloque de Miguel Ángel Pichetto, desde el bloque del PRO, que encabeza Cristian Ritondo. Me parece que esos bloques también están mirando muy de cerca qué es lo que sucede y qué es lo que puede llegar a suceder con el bloque de la Unión Cívica Radical.
momento tenso para el radicalismo, 6:30 de la tarde es la reunión. Hay una propuesta dando vueltas de acercamiento entre las partes. Hay representantes moderados de los diferentes sectores que vienen conversando y veremos si se llega a buen puerto. Eso lo sabremos recién después de las 6:30 de la tarde. Buenísimo, vamos a repasar cómo está el clima fuera del Congreso de la Nación. Les decimos que adentro hay mucha actividad y eso genera efervescencia, y afuera, bueno, a la espera de la lluvia, ¿no? Hay 24 grados a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires, está parcialmente nublado, hay un viento fresquito interesante, y también la temperatura que hoy tuvo mínimas de 13 grados y se espera para mañana justamente esas temperaturas un poco más elevadas, temperaturas de 22 grados, si no veo mal, también de 16 de mínima. Para mañana, Sí. para mañana miércoles 18. Y para el jueves 29 y 15 grados. Excelente, 15 gracias por la grados ayuda. Mis anteojos de mínima, ahí lejos está. no los tengo puestos, son Ahí los de está cerca. la temperatura, 24 grados, sí, ahí está, bien grande. El calor, sí, ese lo puede ver bien. Perfecto. Estos son de cerca para poder ver acá Bien, lo que muy dice bien. abajo. Bueno, y mirando ahí está, podemos ampliar el equipo ya. Sí, ya los vimos aquí, que se acomodaban mientras ustedes veían el clima. Le damos la bienvenida a Claudio Mardones. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, sí, siguiendo un poco. Un día que no es un día cualquiera en la Cámara de Diputados, especialmente porque la presencia de Daniel Scioli como secretario de Turismo, aportando algunos detalles sobre el presupuesto, seguramente va a dar que hablar. Estamos hablando de quien fue candidato y uno de los y ex vicepresidente del Frente de Todos, del peronismo, hoy un funcionario del gobierno de Javier Milei. Y en esta casa política y en esta comisión de presupuesto hay que ver qué es lo que van a decir sus viejos compañeros de partido ante esta presencia. ¿Se remitirá todo al debate estrictamente vinculado al área de turismo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y la otra gran pregunta, ¿qué va a pasar con el radicalismo en el medio de todas estas reuniones que están sucediendo? Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, equipo? Bueno, muy contenta de estar nuevamente en esta mesa para conversar también con todos ustedes y, por supuesto, iniciar todo lo que es este debate del presupuesto 2025 con algunos análisis también a partir de aquellos representantes por el lado de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de nuestro país, junto también con el secretario de ministro. ¿Es ministro, no? ¿Scioli o secretario? Secretario. Siempre tengo esa confusión de que si era Fue secretario, ministro como en son otra tres. época. Claro, porque ahora es ambiente, turismo y deportes, que eran diferentes ministerios. Bueno, ahora es una secretaría que está bajo la órbita de Daniel Scioli, que en este caso, y como ya lo contábamos el viernes, no solamente se va a referir a cuestiones que tienen que ver con el turismo, sino al tema presupuesto para lo que es ley de bosques, incendios, todo lo que es ambiental también, que era una de las principales preguntas o cuestionamientos para que él pueda hablar. Y además, entre otros los temas también importantes, que va a estar la secretaria de Niñez y Adolescencia hablando, es por ejemplo con lo que tiene que ver con la financiación de la ESI, que esto es un tema también que importa, que importa en realidad al común de la gente, pero bueno, de la agenda política se ha corrido, inclusive también hasta cierto punto se ha criminalizado, por lo tanto, hoy por hoy en este caso, lo que son los presupuestos han quedado en cero, y un tema también, por ejemplo, que tiene que ver con la ESI, es la prevención del embarazo adolescente no deseado, ¿no? Que es otro de los temas también, más allá que la ESI no solamente tiene que ver con la reproducción o con la sexualidad, sino también con cuestiones de abusos infantiles, intrafamiliares y demás. Claro. Así que es mucho más complejo que las partidas presupuestarias. Claro, bueno. Sí, Janina Nano Lembo es Janina la secretaria. secretaria que Sí. está ahora respondiendo las preguntas de los diputados. Exactamente, y luego se va a hacer un pequeño cuarto intermedio, bien como vos decías, Amanda, aguardando la llegada a la presencia del ministro, el secretario. ¿no? Sí. El Ahí te puse en la duda. Daniel Scioli. El ministerio Muy es el bien. Ministerio de Capital Humano. Sí, Sí, hoy ¿no? reclamaban la presencia de la ministra porque, bueno, están viniendo sus secretarios, Claro. en definitiva, más importantes, pero no la presencia de la ministra Petovelo, que ha tenido varios cuestionamientos por las cuestiones de privilegio y también citaciones de distintos bloques políticos. Todavía no ha venido al Congreso de la Nación. Bueno, y están las preguntas que lanzó el señor Claudio Mardones, ¿no? Respecto a
cómo va a ser el arribo de Daniel Scioli al Congreso Nacional, cómo va a ser recibido por sus ex compañeros de bancada, por su ex compañera de binomio, Sí, de buscando prefórmula, la digamos. de fórmula presidencial. Totalmente. ¿No? Así es. Victoria Tolosa Victoria Paz. Tolosa Paz. Exacto. Bueno, hay que ver. ¿Será un tono elegante, flemático? Bueno, quizás, como nos ha tocado cubrir en distintas reuniones de la comisión, bueno, sin perder la forma, sin perder el respeto. Ahí tenemos, Bueno, Claudio, ahí tenemos sí. imágenes de lo que está sucediendo ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esa es la secretaria Lembo. La secretaria Lembo, la secretaria de Minoridad, ¿no? Secretaria de Niñez, que está aquí en el Congreso Nacional, en la comisión que encabeza José Luis Esper, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Están ya en ese ida y vuelta, después de haber brindado el informe, están en ese ida y vuelta con los legisladores nacionales. Posteriormente vamos a estar emitiendo lo que está sucediendo ahora en la comisión. En esa silla se va a sentar Scioli. Exactamente. Exactamente, totalmente. Al lado de José Luis Espert, en el mismo lugar en donde, bueno, ahora la funcionaria está contestando otra tanda de preguntas de diputados. Y bueno, lo que nos preguntamos recién, Fernando, ¿será todo en un marco más diplomático, más formal, o quizás en algún momento sube la espuma y hay algunos cruces? Bueno, al menos por la información que nosotros tenemos es que, bueno, la predisposición es la de tratarlo como a cualquier otro funcionario que asiste a la Comisión de Presupuesto para aportar información. Claro. Obviamente, dentro de la amplitud de las cuestiones que tiene Scioli bajo su cartera, es posible que también surjan algunas diferencias políticas en torno al abordaje, no solamente de las cuestiones de turismo, sino el otro tema del cual el presidente Javier Milei le ha puesto el cuerpo directamente. Me refiero al decreto y a los cambios que han permitido intentar la aplicación de sociedades anónimas deportivas, el conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, una serie de cuestiones que son un abanico que también muestran la cantidad de tareas que tiene Scioli en el cargo que ahora finalmente ocupa en el gobierno de Javier Milei. Así que, bueno, está la gran incógnita y, obviamente, el factor sorpresa por ahora lo tiene el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, que cuando llegue va a hacer su primera exposición, va a aportar algunos detalles y quizás también ahí al menos tengamos una hoja de ruta de por dónde va a continuar no solamente las preguntas, las respuestas, sino también el debate. Bueno, muy bien. Ahí está, por lo menos, pensando en lo que va a posiblemente suceder en torno a la presencia de los funcionarios aquí en el Congreso Nacional, que repetimos, el próximo día jueves va a haber una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto para acelerar un poco los tiempos en estos debates y ya están programando para la semana que viene 3 reuniones de comisión. También 3 con días, funcionarios. 3 jornadas en la cual la Comisión de Presupuesto avance con el presupuesto 2025. Ahora vamos a tener la novedad y vamos a compartir con ustedes la conferencia habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, porque uno de los que tendría que venir a discutir el presupuesto sería el titular de la AFIP, Claro. que es un organismo que acaba de ser redefinido, reducido en su capacidad de control. Es justamente la Agencia Federal de Ingresos Públicos que tiene la responsabilidad del control del pago de los impuestos y también de la regularización del empleo, sobre todo. Así que hay novedades, hay cambios, hay decisiones de reducir la planta de trabajadores de ese organismo, cambiarle el nombre, además, y referencializarlo de otra manera, este organismo que va a cumplir las funciones de la administración de los fondos públicos, y de esta manera lo anunciaba Manuel Adorni. Por último, el gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero,
con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el presidente enunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien. Con respecto a las direcciones generales, van a tener nuevos titulares. Andrés Gerardo Vázquez, licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, más de 30 años de experiencia en la Dirección General Impositiva, será titular de la DGI, y José Andrés Vélez, quien ha acompañado toda su carrera en la Dirección General de Aduanas y ha contribuido al desarrollo e implementación de sistemas informáticos de trascendencia para el gobierno, como el sistema Malvinas, será el nuevo titular de la DGA. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablando de lo que es la reestructuración de la AFIP, ahora ex AFIP, el cambio por la agencia que se denomina ARCA. Exactamente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Y Control Aduanero. Exacto. Exactamente. Y se definieron también las autoridades en ese sentido y, bueno, las competencias que va a tener, cómo y de qué manera va a llevar adelante los controles, centrándose en la dirección de ingresos, por un lado, y por otro lado también el control de las exportaciones y, bueno, un proceso que tiene un impacto también en la vida cotidiana de los argentinos, de todos los contribuyentes, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo se implementa, porque hasta ahora fue un anuncio y tienen que desarrollar distintas instancias para esta reestructuración. Parte de lo que establece también el decreto 70/23, que plantea la desregulación del Estado, al igual que la ley Bases, que fue lo que se aprobó aquí. La ley Bases aprobó dentro de sus articulados, sus primeros artículos, la declaración de emergencia administrativa. Eso también faculta al Ejecutivo a producir actos de gobierno sin necesidad, en el marco de esta emergencia que declara el Congreso Nacional, sin necesidad de que un tema venga aquí al Congreso a discutir, si está dentro de la órbita de cambios administrativos y organizativos que considera el presidente de la Nación. Y también se modificó la ley de empleo público en ese sentido para permitir estos movimientos de pase de disponibilidad de trabajadores del sector público hasta una reubicación en otros ámbitos, y es parte de lo que también decía Adorni recién en su habitual conferencia.
Bueno, presupuesto 2025, conversó con Diputados Televisión la diputada Chomiak, diputada de Unión por la Patria, de esta manera. Si bien a mí no me toca ser miembro de la comisión, porque tenemos nuestro representante, en este caso por Chaco está Juan Manuel Pedrini, el diputado Pedrini, que pertenece a nuestro bloque, además también a mi provincia, no es menos cierto que hemos podido, leer el presupuesto y lo estamos haciendo. Y en mi caso particular, como mujer del interior del país, porque soy del interior de la provincia del Chaco, veo con mucha preocupación la falta de recursos, ¿no? No estábamos acostumbrados a visualizar el presupuesto de año tras año y veíamos reflejado allí muchas obras de vital importancia para nuestra provincia, que no es lo que acontece. Imagínese que se prevé un recorte de más de 5.000 millones de dólares en virtud de las provincias, donde se deja de pagar el incentivo docente, como se lo venía haciendo, pero sobre todo en materia de obras de infraestructura, ¿no? Anteriormente, en el ENOSA, por ejemplo, yo podía observar las obras que preveían para mi provincia, en más de 20 o 30 localidades de Chaco. Hoy no se ven reflejadas ninguna de ellas. Es más, hay obras de saneamiento, en este caso de red de agua potable, que justamente están destinadas para el sudeste de la provincia del Chaco, de donde yo provengo, que algunas de ellas que tenían un avance ya importante, ojalá que podamos lograr que puedan finalizar, ¿no? Porque el segundo acueducto es una realidad para nosotros y hay muchas obras que aún en localidades vecinas necesitan culminar porque, reitero, son obras que ya tenían financiamiento, que tienen una ejecución bastante importante. Y, por ejemplo, también no veo reflejado una obra que es importantísima para nosotros, no solamente que beneficia a la provincia del Chaco, sino también a la provincia de Corrientes, que tiene un financiamiento aprobado por el BID a fines del 2023, que es el segundo puente Chaco Corrientes y que hoy no se ve reflejado en el presupuesto, ¿no? Bueno, ahí estaba la diputada María Luisa Chomiak, diputada de Unión por la Patria por la provincia del Chaco. El tema obras públicas obviamente sale en la discusión que se da en el marco del presupuesto y también en el marco de otras comisiones, como hoy la diputada Chomiak estuvo participando en la Comisión de Obras Públicas. Las obras públicas necesitan el acuerdo entre la nación y las provincias, y ahí también lo plantean los gobernadores, y el ámbito también de discusión es este Congreso Nacional. Veremos qué es lo que se resuelve finalmente, ¿no? Y además las obras de inversión del Estado Nacional están planificadas en varios años, no solamente en un presupuesto único, sino que hay varias etapas que se cumplen a lo largo del tiempo, y por eso reclamaba la diputada Chomiak justamente un proyecto que tiene que ver con la unión del Chaco y Corrientes, un puente muy transitado y su mejora, que no aparecía tampoco en este presupuesto 2025, que va a ser el primer presupuesto de Javier Milei, porque hay que recordar que seguimos con el presupuesto prorrogado, obviamente del año anterior, sin la actualización presupuestaria vinculada al impacto inflacionario de más del 100% de inflación. Así que parte de la discusión y parte también de las tensiones que se van a dar mañana en la reunión que van a tener los bloques afines al Gobierno Nacional y el bloque de la Libertad Avanza con el Ejecutivo Nacional, para ver cómo van tramitando toda esta discusión. Claro, exactamente. Bueno, hay un detallito que hoy se pudo respirar un poco en la Comisión de Obras Públicas, y es que el presidente Javier Milei en Mar del Plata, en el coloquio 60 de IDEA, dijo que aunque el año que viene sea un año electoral, no habrá obra pública. Así que es un tema que algunos se preguntan y dicen, esto es parte de un discurso del presidente en el contexto de la negociación por el presupuesto, ¿o realmente es así? Tema que genera muchos interrogantes, no solamente en esta Cámara de Diputados, sino también para intendentes y gobernadores, en un contexto en donde hoy lo pudimos escuchar en la Comisión de Obras Públicas. Algunos legisladores decían, hay que preguntarse si el presidente en este contexto y empieza a pensar en ganar gobernadores y tener gobernadores de la Libertad Avanza en otras provincias,
si realmente piensa o no piensa lo mismo. Pero sí, esta reunión de hoy fue solamente el anticipo de la discusión que vendrá en materia de obra pública dentro del presupuesto 2025. Bueno, muy bien. Vamos a irnos a la pausa para regresar y seguir analizando estos temas. Las comisiones que están trabajando en estos momentos, el presupuesto 2025 y qué va a pasar, por ejemplo, con esto que plantea Claudio Mardones. ¿Qué va a pasar con la obra pública en la República Argentina? Pausa. Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, segundo bloque para repasar toda la información parlamentaria. Estamos transcurriendo y transitando este día martes con reuniones importantes, entre ellas la reunión de Presupuesto y Hacienda, que va a tener, como decíamos, un segundo encuentro el día jueves con distintos secretarios y secretarias del Ejecutivo Nacional, principalmente el Ministerio de Capital Humano, que están aquí dando cuenta de los fondos que van a tener y qué políticas van a llevar adelante en ese sentido. Está ahora la secretaria de Infancias, Yanina Nano Lembo, dando respuesta a las preguntas e interrogantes de los diferentes bloques. En un rato va a estar el secretario de Transporte y de Deportes, de Turismo y Deportes, que es Daniel Scioli, y el jueves el secretario de Educación, Torrendel, para hablar con todos los bloques y ver qué acuerdos llegan, porque uno de los puntos que está cuestionado por los diferentes bloques dialoguistas tiene que ver con la suspensión del 6% del Producto Bruto Interno destinado al sistema educativo nacional, no solo a las universidades, que hoy están con actividades y clases públicas en la Plaza de Mayo en este momento, junto con trabajadores del Hospital Garrahan, haciendo una marcha muy importante desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, sino que hay una discusión muy fuerte sobre lo que implica esta suspensión por un año de este financiamiento, que si bien desde muchos sectores se plantean que nunca se llegó al 6%, salvo en algunas excepciones donde casi se alcanza el 6% del PBI en inversión educativa en el 2015 o en el 2014, bueno, sí, la gran mayoría de los gobiernos intentaron estar cerca de ese 6% que se aprobó por ley cuando se hizo la ley de financiamiento educativo hace más ya de 15 años que se aprobó la ley de financiamiento. Enseguida vamos a estar nuevamente conectándonos con la Comisión de Presupuesto para tener imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en la comisión que encabeza José Luis Esper, pero con Diputados Televisión habló el diputado Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria por la provincia del Chaco. Vamos a compartir el diálogo del diputado Leiva con DTV. Te mentiría si pretendo darte precisión, porque han sido enorme la cantidad de argentinas y argentinos que en los últimos 10 meses están en situación de calle, otra enorme cantidad de fundamentalmente jóvenes que tuvieron que volver a su casa porque no les da para alquilar. Con los padres. Exactamente, han vuelto con los padres. Otros que viven en situación casi de hacinamiento, producto de que no tienen casa, no pueden alquilar, no se pueden valer por sí mismos en lo que a vivienda se refiere. Y si a eso le agregamos que durante estos 10 meses no se ha construido una sola vivienda, no ha habido un solo plan para generar... Ay, no, ahí se nos dio... Ahí está. A ver, no, espere. Ahí está, ahí está bien. Ahí está. Sí. La situación que se ha agravado notablemente también, lógicamente, golpea muy fuertemente en todo lo que tenga que ver con la cuestión del acceso a la vivienda, el acceso al alquiler, la posibilidad por ahí que tenían muchas familias a veces, fundamentalmente en el interior del país, de que se estila que haya casas y se estila que tengan terreno y bueno, y a partir de ahí decir, bueno, vamos a construir una pieza con un baño para permitir las mejores condiciones de vida para algún hijo, alguna hija. Esto hoy día es un imposible, así que tenemos una situación muy compleja, muy difícil. La verdad que en esa reunión han sido tan claros los invitados en cuanto a la drástica disminución en el presupuesto nacional en lo que se refiere. De hecho, el presidente asumió y dejó sin efecto todo lo que tenga que ver con obras públicas. Las provincias, como el caso del Chaco, que teníamos en los años anteriores un cupo muy importante para la ejecución de obras de vivienda, muchas de las que estaban en ejecución directamente hoy están paralizadas. Yo puedo citar el caso de mi ciudad, General José de San Martín, en la provincia del Chaco, donde un
plan de 302 viviendas, de las cuales se ejecutaban 248. Le faltaba en algunos casos un 5%, en otros casos un 10% como máximo. Esas obras están paralizadas desde el año pasado. Así que indudablemente tenemos una situación muy compleja en lo que a vivienda se refiere, como en otros aspectos de la vida nacional. Pero bueno, sabemos que la política del gobierno nacional tienen una obsesión por el déficit cero. Lo que no se dan cuenta que con esa obsesión hay muchísimos millones de argentinos que todos los días tienen cero para vivienda, cero para alimentos, cero para vestirse, cero para educar a sus hijos. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como fuerza política opositora, de generar propuestas alternativas que nos permita volver a concitar la adhesión y la confianza de la gente, que indudablemente no nos ha tenido en las elecciones presidenciales y en la de gobernador tampoco en nuestra provincia. Así que estamos trabajando para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades, para poder llevar nuestra voz, nuestra presencia y absolutamente, como lo hicimos a lo largo de toda nuestra historia política, ser consecuentes con los idearios que hemos sostenido y que seguimos sosteniendo sin ninguna duda. Los debates de los diputados respecto al presupuesto y también a la discusión en torno a las distintas dificultades que se dan en la vida cotidiana para afrontar la economía actual y la crítica por parte de los bloques opositores, ¿no? Que por estas horas están analizando su posicionamiento respecto al presupuesto. Algunos ya anticipan que van a tener un dictamen propio, que van a tener un proyecto propio, que en algún sentido les permite discutir y aportar debates o, bueno, tener una salida elegante ante la posición de acompañar o no al Ejecutivo Nacional. Bueno, eso hablando de presupuesto, pero también hay otros debates que se van dando en las diferentes comisiones y hay otro que tiene que arrancar. Se presentó el proyecto, pero todavía no empezó. Me parece que todavía tampoco hay convocatoria. Estamos hablando de la ley Hojarasca, Lourdes. Exactamente, Fer, Amanda. Bueno, por supuesto, tiene que ver con este proyecto que fue presentado desde el Ejecutivo por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y prácticamente, más allá de que ya hemos hablado bastante del tema y hemos planteado que es por supuesto, un conjunto de 70 leyes que ya prácticamente están obsoletas, vetustas o simplemente han sido reemplazadas por otras o eliminadas por cuestiones de que las instituciones pertinentes o que terminaban de ser organismo de aplicación han sido eliminadas. Por lo tanto, se están planteando nuevos cambios también. Y a partir de esto, la ley de Hojarasca busca lo que decíamos, ¿no? Derogar aquellas normas que ya están obsoletas, que son insólitas, ¿no? Normas por ahí que significaban, no sé, batirse a duelo o, por ejemplo, lo de, en este caso, lo de prohibir los cargos públicos, el acceso a cargos públicos para aquellas personas que manden a azotar a otras personas, por ejemplo. Esta ley básicamente busca derogar lo que decíamos, normas obsoletas. Vemos en la próxima placa un poco más de qué se trata, que busca derogar leyes donde se imponía cárcel, por ejemplo, por defender. Ahí busqué en el compendio de leyes también, que tiene bastantes artículos. Algunos la comparaban con lo que era ley base, pero no tiene nada que ver, chicos. Estas son leyes que ya están prácticamente de salida y, bueno, en este caso tiene que ver con defender en ámbitos internacionales los derechos humanos. Son leyes que también han sido planteadas durante gobiernos militares o, en este caso, gobiernos constitucionales del siglo XX que, bueno, ya están prácticamente fuera y, por lo tanto, se han ido dando modificaciones en las mismas. En la próxima placa también vemos que otro de los objetivos es derogar la ley que, por ejemplo, permitía a las fuerzas policiales detener por no tener el carnet de mochilero. Esta es una de las que más me llamó la atención y que tiene que ver mucho con lo que es la averiguación de antecedentes. Un tema que era muy común, ¿no?, en tiempos de gobierno de dictadura. Y a partir de esto, era todos aquellos, y lo tengo acá justo porque es textual, se ordenó en ese momento la creación de una credencial para todos aquellos que con fines turísticos soliciten lo que era la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar. Si hacías esa actividad tenías que tener un carnet de mochilero, si no,
te podían llevar detenido con averiguación de antecedentes y demás. Así que estas son algunas de las leyes, que es la 20.802 de 1974, por lo tanto ya queda prácticamente obsoleta. Después vemos la próxima plaquita donde, pretende simplificar también leyes, eliminando requisitos anacrónicos o sin uso actual. Por ejemplo, acá algunas que había mencionado en este caso el ministro en su red social X, que era la 18.312, que es una ley de 1969, que por esta ley el gobierno de facto de Onganía, el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario. Algunos también tienen que ver con la libertad de expresión, con los medios y demás, con la radiofonía también, de determinar cuáles iban a ser las canciones o el tipo de música que se iba a reproducir en la radio, por ejemplo. También la 19.787, esta ley de Lanús obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba que se debía escuchar, lo cual, es un ataque claramente y directo a la libertad de expresión. También lo que tiene que ver con la 20.120, que es también de Lanús, obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía también a ingresar a los mismos, y por supuesto representa lo que es una violación flagrante de la libertad personal, y así muchas leyes que obviamente ya llevan más de 40, 50 años y han sido revisadas por el Poder Ejecutivo para ser retiradas. El proyecto también busca modernizar el marco regulatorio para mejorar la eficiencia legal. Así que también va por ese lado. Hay otra ley que es la 20.959, que es una ley que tiene que ver con las anticasta, que también fue presentado un pedido, un proyecto por la diputada Mercedes Llano de Mendoza, que tiene que ver con el libre estacionamiento para los legisladores, que es una ley ya de 1975. Y lo que decía Sturzenegger, que hay pocos ejemplos por ahí de estos privilegios que, según el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, ya no deben gozar los legisladores de nuestro país. Ni los prosecretarios tampoco se puede, ni secretarios ni prosecretarios. Bueno, ahí están algunos de los datos caminando interesantes. Los funcionarios. En bici. Caminando en bondi o en subte para no usar el privilegio de estacionar en la puerta del ministerio, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, está muy bien. Algunas de las particularidades que tiene esta ley de hojarasca, que lo que sabemos que va a estar en 3 comisiones. Sí. ¿No? Asuntos constitucionales. Y que ya tienen en sus computadoras los diputados, porque ya ingresó. Los diputados también lo tienen. Y seguramente irán analizando cada uno de los bloques. No sé si habrá una postura en común de decir, todas estas leyes que son vetustas rápidamente quedan de lado, o planteábamos en los otros días que algunas pueden llegar a generar alguna discusión. Por ejemplo, las modificaciones a aquellas leyes que crearon la Federación Argentina de Municipios. Exacto. Donde lo que se quita es, dentro de las modificaciones, el articulado donde habla sobre el financiamiento estatal a la Federación. Exactamente. O a la creación del círculo de legisladores nacionales, que lo integran los legisladores actuales como los ex legisladores. Sí, señor. Y que cumple una función importante en torno a conocer antecedentes legislativos, y permiten también un perfeccionamiento para aquellos diputados que llegan al Congreso Nacional y que reciben también, en parte, la experiencia de aquellos que ya dejaron el Congreso después de varios años. Y además está dentro del presupuesto, por ejemplo, del Congreso de la Nación, esos también, recursos, ¿no? Que administra el Poder Legislativo y que tiene que ver con distintas servicios que presta también al sistema democrático argentino, no solamente el dictado de las leyes, también la capacitación y también la memoria institucional de la democracia, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con estos procesos de poder dar cuenta de los debates, de las estadísticas. No solamente es una instancia de intercambio, y no todos los diputados mandato cumplidos forman parte de este círculo, no es un espacio
tan voluminoso y que requiera tantos recursos, ¿no? Exacto. Así que es una discusión. Pero hay muchas novedades también en esta ley. Sí, ahí con el círculo, bueno, hay que ver también porque algunos cuestionan también de que hay muchos legisladores con mandato cumplido que no le han dado la debida importancia a ese espacio. Lo cierto es que hablamos de ley hojarasca y hablamos de el segundo semestre del primer año del gobierno de Javier Milei y la emergencia de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación, ¿no? Algo que muchos habían anticipado en la Casa Rosada y que, así como Guillermo Franco tuvo un rol preponderante desde la ley bases hasta mediados de año, bueno, este segundo semestre iba a tener a Sturzenegger como una figura determinante. Y nos estamos dando cuenta de que estaban hablando en la Casa Rosada. La ley hojarasca es uno de los trabajos que viene haciendo. Quizá no el más importante, porque hasta ahora en el gobierno nacional reconocen que el más importante tiene dos pilares. Uno, la ley bases. El otro, el DNU 7023. Esos son dos, lo que dicen en la Rosada, dos grandes trabajos de Sturzenegger, y el tercero es precisamente la ley hojarasca. La pregunta es, ¿qué espacio habrá en el medio de la agenda legislativa que se nos viene encima para poder entrar en cada uno de los detalles de la ley hojarasca y sentarse a negociar algunos cambios o descartar otros? ¿Por qué lo digo? Porque mañana miércoles viene otro tema también que el viernes lo decíamos poquito después de que el presidente lo anunció. En una entrevista, en una pregunta que le hace el periodista Lautaro Maslin de C5N, bueno, Javier Milei reconoció en Mar del Plata, en el coloquio IDEA, de que se prepara para vetar un eventual cambio a la ley 26.122. Bueno, es lo que va a suceder mañana a las 5 de la tarde. Y es precisamente para poder empezar a debatir estos cambios. Ahí es donde, bueno, viene la pregunta, ¿cómo se van a condensar esos proyectos? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que hay acá otro punto, que ustedes lo venían comentando. Creo que también va a estar en el tema de las reuniones de coordinación que va a impulsar el gobierno nacional con el PRO, con la invitación abierta a la Unión Cívica Radical. Y también, recordemos, esta semana arrancó con el presidente Javier Milei recibiendo en Olivos a 4 gobernadores del peronismo. Me refiero al misionero Hugo Pasalacqua, principal referente, pero no el más importante del Frente de la Concordia de Misiones, que su histórico dirigente es Carlos Rovira, quien fue titular de la legislatura provincial durante muchos años. A eso se suma otra figura clave que tiene bloque propio acá en la Cámara Baja. Me refiero al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y siguen las firmas con Raúl Jalil de Catamarca y se me está escapando un gobernador. Y el salteño Gustavo Sanz. Bueno, toda una demostración que también gravita en esta agenda. Por una parte, el debate presupuestario, la invitación de los funcionarios. Por otra parte, la incógnita del desafío ya planteado por el presidente de vetar una eventual ley que cambie el régimen de validación de los DNU. Y en ese contexto, bueno, ¿cuántos son los porotos que reúne el oficialismo en un momento en donde esta última etapa sigue teniendo a Sturzenegger muy cerca de la agenda legislativa? Bueno, Dire, cuando quiera podemos ver imágenes de lo que está sucediendo ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí tenemos el pleno de la comisión que encabeza José Luis Esper. Se va dando el ida y vuelta a las preguntas de los diferentes bloques, de los diferentes diputados y la presencia de los funcionarios, en este caso de la funcionaria de la Secretaría de Niñez. Yanina Nano Lembo es el nombre de la secretaria de lo que conocemos como la CENAF, ¿no? La Secretaría de Infancias de la Nación, que articula distintos programas y distintas políticas. Algunas, como bien decía Lourdes, tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados en la adolescencia. Recordemos que hubo bastantes cuestionamientos a la interrupción del programa ENIA, del plan ENIA, que es un programa de financiamiento internacional para la anticoncepción de larga duración, que se aplica en distintos sectores de la Argentina, en distintas provincias de la Argentina, y que tiene financiamiento externo, pero decidió el Ministerio de Capital Humano discontinuar este programa que se implementó en el año 2017, que ya había logrado en 5 años disminuir al 50%
los embarazos no deseados. Fue uno de los temas principales de este debate. Y también las políticas alimentarias. Recordemos que hace algunos meses atrás hubo varias denuncias, principalmente promovidas por colegas nuestros de otros medios de comunicación, por una cantidad de alimentos, 5 toneladas de alimentos que no habían sido repartidas a los comedores comunitarios, y parte de la discusión sobre las políticas de las infancias y la alimentación también tienen que ver por los datos de que más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer. Claro. ¿no? Y hay una situación de desnutrición muy grave entre los niños y las niñas de los sectores vulnerables. Así que esas son las principales políticas que se están preguntando y qué programas y cómo van a garantizar esos programas en un informe que dio la secretaria al principio de este encuentro, dando detalles de las distintas políticas que se van a implementar el año próximo y cuántos son los recursos, advirtiendo que hay un 19% de incremento en las partidas presupuestarias, significativamente menor, ¿no?, a lo que ha sido la inflación de este año, en el impacto de ese desarrollo de las políticas. Algo similar a lo que dijo también Patricia Bullrich sobre los recursos para seguridad, que no es el presupuesto que quieren, Claro, pero es lo que se puede. el gobierno nacional designó para este presupuesto, que tiene la particularidad del déficit cero, ¿no? Claro, Que no se puede gastar más de lo que ingresa por la recaudación, que veremos ahora con esta reforma de la AFIP cómo se puede garantizar mejores performances en ese sentido. Bueno, cuando termine nuestro programa, cuando termine Pasos Perdidos, vamos a estar ahí conectándonos con la Comisión de Presupuesto. Vamos a estar reviviendo todo lo que está sucediendo en estos momentos en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Un tema y un dato que daba Claudio Mardones, la reunión de la jornada de mañana a las 5 de la tarde, para discutir los cambios, la reunión de asuntos constitucionales, para discutir los cambios, las propuestas para modificar la ley que regula o reguló los decretos de necesidad y urgencia. Sí, señor. Un pedido que fue dado o resuelto Sí. en la última sesión, un emplazamiento a las comisiones. Exactamente. Mañana va a estar citado, va a haber varias citaciones para varios especialistas. Rodolfo Barra. Sí, señor. Procurador del Tesoro. Vuelve al Congreso. procurador. Vuelve procurador. Bueno, ya estuvo importante. cuando se discutió la ley bases. Sí, señor. Y además, no solo que fue un hombre que pasó por la Corte Suprema de Justicia, fue convencional constituyente. También. Así es. Sí. O sea que me parece que va a ser una palabra importante. Absolutamente. Y va a hablar sobre un tema, bueno, que Miguel Pichetto lo llama la galaxia DNU, ¿no? Esa galaxia que lo ha dicho en el recinto, esa galaxia que él considera que es ese limbo en el que quedan las decisiones ejecutivas que firma el presidente de acuerdo a lo que le permite la Constitución en el artículo 99, inciso 3, que le permite arrogarse facultades legislativas y obviamente, luego de firma del decreto, 10 días para presentarlo al Congreso, 10 días para que la bicameral de trámite legislativo se expida, y si no, la posibilidad de que luego de eso, de oficio, cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Nación pueda analizarlo a favor o en contra. Bueno, este es un tema, posiblemente uno de los temas que más polémicas y pasiones ha desatado en estos dos tramos. Uno, en la reforma constitucional del 94, y después la ley 26.122, que fue impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en el último tramo del mandato de Néstor Kirchner, y que estableció este mecanismo que para que un decreto de necesidad y urgencia pierda validez, tiene que tener el rechazo de las dos cámaras del Congreso. Están analizando también si se puede limitar, no la materia en que se pueda dictar DNU, sino la cantidad de temas que se pueden incorporar también en un mismo acto administrativo. Hay que pensar justamente que como el DNU tiene fuerza de ley, las leyes, cuando son tan complejas como la ley bases, tienen un complejo también sistema de discusión, ¿no? No solamente el texto de la ley, sino que hay muchas modificaciones que atraviesan, y de hecho hay particularidades en las mayorías que se requieren, por ejemplo, para las leyes electorales. Por eso, uno de los ámbitos o una de las aristas que están encontrando los diputados, que hay muchos proyectos al respecto, es ver si no se puede modificar lo de las mayorías en términos de que tenga que ser rechazado por ambas cámaras, si se puede limitar la cantidad de temas que puede haber en cada un tema acto por administrativo. decreto, Un tema por exactamente. exactamente. Y la caducidad, ¿no? Y la duración. Exactamente, que es el otro tema. Si esa galaxia DNU de la que habla Pichetto se extiende, la idea es darle un corte y decir, bueno, si en 60 días, 90
90 días no se expidió el Congreso de la Nación, pierde validez y tiene que repechar el Ejecutivo. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa en Pasos Perdidos y cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir hablando de las comisiones por las que está atravesadas por estas horas el Congreso Nacional. Pausa. Ahí volvemos. Es, Pasos Perdidos por aquí por DTV. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Último bloque aquí en Pasos Perdidos, repasando toda la actualidad informativa. Les contábamos que se está desarrollando la Comisión de Presupuesto a estas horas y que va a continuar en un ratito nada más. Van a verlo ustedes luego de nuestro programa. Toda la comisión con la presencia de la Secretaría de Infancias y el Secretario de Deportes y Turismo para la continuidad informativa y luego también otras comisiones que hubo en la jornada del día de hoy, pero por superposición de horarios no pudieron ser transmitidas por este canal en vivo, pero sí salen y se emiten permanentemente en la página web, en el canal de YouTube, para ser más precisa, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, HCDN. En YouTube pueden encontrar en vivo, en directo las comisiones y repasarlas después, si no logran verlas aquí en Diputados TV. Y hay más repercusiones de los diferentes bloques sobre el presupuesto 2025. Se presentó ya hace un mes, lo están analizando los diputados, están haciendo la lista de los artículos que quieren apoyar y aquellos que son críticos para, bueno, establecer un mecanismo de negociación. Hay sectores que se reúnen con el oficialismo para eso. Así es. Otros sectores tienen la perspectiva de presentar su proyecto propio y otros, bueno, van viendo si van a poder, luego de las sesiones informativas, incorporar algún tipo de modificaciones, y es el caso de la coalición cívica. Marcela Campagnoli, diputada de ese bloque, habló con Diputados Televisión el tema del presupuesto 2025 de esta manera. El análisis del presupuesto es el tema del Congreso. Yo no integro la Comisión de Presupuesto, estoy analizando la parte que me toca, que es la parte de salud. Creo que es un presupuesto, por lo que he escuchado, porque, insisto, no estoy en la Comisión de Presupuesto, pero por lo que he escuchado, hay una voluntad de que podamos insistir en el tema de universidades y de jubilados. Hay recortes que se están trabajando para ver si podemos arribar a un consenso. Yo sé que el gobierno está duro, que el gobierno quiere insistir con el presupuesto, y tal vez lo que el gobierno quiera sea que no haya presupuesto. Lo que el gobierno... Ajá. Y manejarse discrecionalmente. Pero bueno, esperemos que el trabajo sea arduo y con conciencia para poder... Siempre los consensos, yo leía el fin de semana el artículo sobre los 3 premiados por economía, que hablaba de la importancia de las instituciones y establecía los países, un rango de países y aquellos países que tienen instituciones fuertes, y tener instituciones fuertes es tener división de poderes, que cada poder cumpla con lo que tiene que cumplir. En el nuestro es legislar, en el del Ejecutivo es ejecutar, en el del Judicial es juzgar. Pero si el Ejecutivo va a arrogarse siempre las facultades de legislar por decreto, y si cuando el Congreso logra los consensos y aprueba una ley, la va a vetar, bueno, estamos no en el rango de los mejores países, ¿no? Bueno, ahí estaba, Marcela Campagnoli, la diputada por la coalición cívica.
que en principio también tiene una postura de estudiar artículo por artículo, ver bien y plantear la necesidad en algunos casos de modificaciones. Dentro de las modificaciones, el tema educación. Claro, sí, porque fue una de las impulsoras del debate de la ampliación del presupuesto universitario. Recordemos que la coalición cívica, el radicalismo, también el bloque de Encuentro Federal de Pichetto, que son bloques dialoguistas, convocaron en su momento a la sesión, aportaron los votos para ampliar el presupuesto universitario junto con Unión por la Patria y con el Frente de Izquierda, que son críticos al presupuesto, que lo van a rechazar. Estos bloques dialoguistas están insistiendo en ampliar el presupuesto 2025 en esta materia y también, bueno, críticos a lo que decíamos antes, la suspensión de la ley de financiamiento educativo que establece desde el año 2006 el 6% del Producto Bruto como inversión base para el sistema educativo nacional, tanto universitario como la transferencia que tiene que hacer el Estado central a las provincias para el sistema de los jardines maternales, primarios y secundarios. Así que se había una discusión súper picante en ese sentido. Y bueno, y ahí está en la construcción de mayorías respecto a lograr esos 129 votos necesarios para avanzar con un proyecto de ley de presupuesto por parte del oficialismo, buscando, bueno, convencer a los distintos sectores más allá de los socios naturales del PRO y del MIT. Necesita sumar otras voluntades. Por eso, en parte, la convocatoria también para la jornada de mañana a la Unión Cívica Radical y seguramente a otros bloques políticos para seguir analizando el presupuesto 2025. Señor Claudio Mardones, ¿qué nos preparó para hoy como tema central? Vamos a repasar con 6 plaquitas. Vamos a contar un proyecto impulsado por el diputado Jorge Chica Muñoz de San Juan, de Unión por la Patria. Bueno, su proyecto lo que busca es crear al defensor adjunto del pueblo de la nación. Recordemos, ahora vamos a entrar en detalles sin abandonar esta primera placa, pero recordemos que la Defensoría del Pueblo de la Nación, bueno, existe ya desde antes de 1994. Algunos dicen no, desde la reforma constitucional. Vale repasar un poquito y recordar de que antes de la Convención Constituyente fue creada por una ley del Congreso de la Nación la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lo cierto es que lo que busca este proyecto del diputado Muñoz Chica es precisamente crear una defensoría adjunta dentro de la Defensoría del Pueblo. Esta nueva Defensoría adjunta, su misión y su función específica es proteger y asegurar las condiciones de igualdad para todas las personas con alguna discapacidad en todo nuestro país. Vamos a la siguiente placa. Recordemos, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un organismo de control que es la Comisión Bicameral de Control de la Defensoría del Pueblo de la Nación y viene a cuento porque mañana se reúne a las 6 de la tarde para elegir autoridades. Ahora vamos a comprender un poco la importancia que tiene que se constituya esta bicameral, no solamente porque como otras bicamerales tiene la misión de aplicar una ley, la ley de creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino que de acuerdo también, y acá hay un link directo con el proyecto del diputado sanjuanino, porque lo que busca en su proyecto de ley, en esta reforma de la ley que crea la Defensoría del Pueblo de la Nación y que busca introducir la figura del defensor adjunto, especialmente para cuestiones de discapacidad, es que la idea es que esta comisión bicameral sea la que en su seno proponga y designe al defensor y también a quienes van a integrar esa defensoría adjunta dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lo que plantea en el proyecto también es que el candidato tenga idoneidad acreditada en la problemática y también, en el caso de ser designado, el defensor va a poder proponerle a esa bicameral un equipo de gestión de esa defensoría adjunta. Ahora sí, vamos a los antecedentes y esta es la última parte de nuestro informe porque nos permite construir un marco, un contexto de lo que va a pasar mañana a partir de las 6 de la tarde en la Cámara de Diputados para
la designación de las autoridades de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bicameral, es decir, que intervienen las dos cámaras del Congreso de la Nación, pero su cabecera está en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que será mañana la Cámara Baja a las 6 de la tarde el escenario para elegir a las autoridades de esta bicameral. Decíamos hace un ratito, la Defensoría del Pueblo de la Nación, algunos piensan que fue una creación directa de la reforma constitucional de 1994. Bueno, no, fue creado en 1993 a partir de la sanción de la ley 24.484. Esta definición y esta creación de la Defensoría del Pueblo luego es tomada por la reforma constitucional de 1994 y la instancia del Defensor del Pueblo, además de contar con una ley de creación sancionada por el Congreso de la Nación, también tiene rango constitucional. Vamos a la siguiente placa para repasar también algunos puntos muy gravitantes. ¿Por qué insisto con esto? Porque mañana se reúne la bicameral para definir autoridades. Pero acá hay algo que hay que tener presente. El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación está vacante desde el año 2009. Desde el año 2009 en adelante, lo único que se han sucedido son interinatos hasta el año 2015, en donde directamente la conducción de la Defensoría del Pueblo de la Nación está en manos de un funcionario de carrera dentro de la estructura de profesionales que forman parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Acá hay un dato muy importante también a tener presente, porque en ese año 2015... también fue presentado un amparo, un recurso para activar la designación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo. Bueno, cuando recurren a la justicia le piden, mire, por favor, pedimos que a través de la justicia se accione este expediente para pedirle al Congreso que finalmente designe al nuevo Defensor del Pueblo de la Nación. Claro, el organismo que está encargado de designar al nuevo Defensor del Pueblo de la Nación es el que mañana se va a reunir aquí en la Cámara de Diputados para definir a sus autoridades. Mañana se van a definir las autoridades de la bicameral de seguimiento y control de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de la Nación no tiene un defensor designado con acuerdo de la bicameral desde el año 2009. Vamos a la siguiente placa y con esto terminamos. Así como recordábamos que en el año 2015 se impulsó este amparo para que la justicia acelere el trámite, es decir, que le ordene al Congreso de la Nación de que acelere el trámite, bueno, finalmente hubo un planteo, una apelación de la Cámara de Diputados y la respuesta, bueno, fue también en segunda instancia en el fuero contencioso administrativo y tributario. En el año 2016, la Sala Tercera del fuero contencioso dijo, sí, es verdad, el Congreso está en mora, hay que designar al nuevo Defensor del Pueblo, pero este fallo no es ejecutable. Por lo tanto, lo que consideraron los integrantes de la sala es que no podían ordenarle a otro poder a que cumpliera con esta misión. El tema fue nuevamente apelado y ahora está en la Corte. Lo cierto es que la Corte no tiene plazos para expedirse. Así que en ese contexto, con una Defensoría del Pueblo de la Nación creada por una ley del 93, también por la reforma constitucional de 1994 y sin un defensor designado desde 2009, con este contexto es que finalmente mañana se va a reunir la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a ver si la experiencia que se tuvo, que es parte de lo que se debatió en su momento, cuando se designó a la defensora de las infancias, Marisa Graham, que fue un mecanismo de concurso público de propuestas para el desarrollo de esta defensoría, que también durante 12 años había sido creada, pero nunca había sido designada a sus autoridades. Hubo un esquema de funcionamiento y también de candidaturas que se presentaron a lo largo de varios meses. Este Congreso de la Nación, en la Comisión Bicameral de Defensa de las Infancias, hicieron justamente un mecanismo que querían, bueno, todos los participantes lo destacaron como mecanismo de designación, trasladar a esta deuda que tiene el Congreso argentino con la democracia, que es la designación por un mecanismo de participación también democrática de quien ocupa un cargo que es muy importante porque se tramitan muchas de las denuncias de la vulneración de derechos en la Defensoría del Pueblo. Y tiene además dictámenes que muchos no son vinculantes, pero otros sí aportan a las reparaciones que se dan en algunos ámbitos. Y un dato muy importante, y quizás también se explica por qué hay tanta demora para designar al defensor. Porque el defensor tiene firma. Es decir, que el Defensor del Pueblo de la Nación también puede litigar
y también puede impulsar y accionar a partir de este organismo. Este es uno de los puntos, naturalmente, pero sí, la Defensoría del Pueblo de la Nación es un organismo que además también depende del Congreso de la Nación, de ahí la bicameral. Pero indudablemente el tiempo se sigue extendiendo y mañana, cuando se definan a los nuevos integrantes de la bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quizá alguno recuerde de que no hay defensor nombrado por el Congreso de la Nación desde 2009. Bueno, hace bastante tiempo, bastantes años que la política no se llega a poner de acuerdo y nombrar un defensor. Ahí tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en el anexo C de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde han sido invitados la secretaria de Niñez y posteriormente llegará a este Parlamento Nacional el secretario de Turismo, a fin de exponer sobre los presupuestos, sobre el proyecto de ley de presupuesto 2025. Están respondiendo ahora las consultas de los distintos bloques. Hubo una intervención primero de alrededor de 20 minutos donde la Secretaría dio detalles de cómo encontró la Secretaría de Infancias y también qué perspectivas tiene, cuáles van a ser los ejes de su política el año próximo. Recordemos que son secretarías que están dentro del área del Ministerio de Capital Humano, que lleva adelante Sandra Petovelo, quien todavía nos hizo presente, por lo menos en este debate presupuestario, uno de los ministerios más grandes que tienen mayor incidencia, que también ha sido objeto de varios reclamos de los diputados opositores, la ausencia de ministros. Hasta ahora están viniendo más secretarios que ministros, que altos funcionarios. Veremos, la principal ministra que vino fue Patricia Bullrich, y veremos si algún otro funcionario de ese rango del ministerio se acerca a dar cuenta de las políticas que va a llevar adelante. Faltaría, información vital sobre el Ministerio de Salud, que es uno de los ministerios fundamentales, que también tiene hasta hace algunas semanas un nuevo titular, y ver si se tramita solamente con las segundas líneas, que son quienes llevan adelante algunos de los programas, o las decisiones políticas son refrendadas por los principales funcionarios que fueron designados por el presidente. La semana que viene estaría el ministro Petri. De Defensa. El ministro de Defensa aquí en el Congreso Nacional para exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda los lineamientos 2025. Pero también la semana que viene se van a programar 2 reuniones más, es decir, 3 reuniones en toda la semana para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto, porque en el medio va a estar algo lógico que tiene que darse entre los propios bloques políticos y entre los propios legisladores nacionales, que es el debate interno, el debate de la propia comisión, ya sin invitados, sin presencia de funcionarios, y ver por dónde van a pasar la firma de los dictámenes. Obviamente el oficialismo va a querer construir una mayoría y tener el número suficiente de legisladores para tener un dictamen mayoritario y defenderlo en el recinto, pero ya hay otros bloques que anticiparon la posibilidad de presentar su propio dictamen de presupuesto y Hacienda, que en algunos puntos varía y mucho con lo que propone el presidente de la Nación, Javier Milei. Nicolás Mazzotti es el vocero, podríamos decir, del bloque Encuentro Federal, y planteó en varias notas periodísticas y también en algunas de sus expresiones dentro de la Comisión de Presupuesto que van a apuntar a lo que más habían incorporado en la separata, que tiene que ver con los beneficios fiscales que tienen algunas actividades productivas en Argentina. No anticiparon que no se van a meter en definitiva o revisar el régimen especial de Tierra del Fuego por las características particulares que tiene ese territorio, y también varias de las discusiones que tienen respecto a lo que hablábamos al principio del programa, las inversiones públicas, las obras públicas para las provincias, frente a esta posición que asume Miguel Ángel Pichetto de representar a algunos gobernadores que tienen diálogo con el gobierno, pero que tramitan en el Congreso de la Nación algunos aspectos fundamentales. Los que también tienen un semáforo, una clasificación de qué políticas acompañarían o no, son el bloque radical, que en un rato se va a reunir y seguro van a terminar de discutir algunas cosas, y mañana lo llevarán a la reunión que tienen con el Ejecutivo Nacional, estos puntos que critican, algunos que son irreconciliables y otros que son negociables. Sí, además el radicalismo ya ha informado al gobierno nacional, porque viene reuniéndose casi semanalmente con funcionarios del gobierno aquí en dependencias del Congreso de la Nación. El secretario de Hacienda
Carlos Huberman es quien participa. Exactamente. Y tanto el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, como también de la jefatura de gabinete, José Cochi Rolandi, ¿no? Sí, claro. Podríamos decir uno de los que tiene la bitácora de la negociación del gobierno de Javier Milei desde febrero, desde enero, cuando comenzaron las primeras negociaciones por la ley bases. Así claro. Y me pregunto, Fernando Fraquelli, Amanda Alma, me pregunto, ¿cuánto gravitará en la discusión que se viene y en el poroteo por el presupuesto, que es el epicentro de lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto ahora? Sí. ¿Cuánto gravitará esa reunión que tuvo el presidente Javier Milei con los 4 gobernadores peronistas, ¿no? Porque antes de la respuesta a esta pregunta, ahí estamos viendo imágenes porque se pasa un cuarto intermedio en la Comisión de Presupuesto. Se está despidiendo la secretaria de Niñez de las autoridades de la comisión y en minutos va a estar presente en esta comisión el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que va a estar en aproximadamente 2 horas y media aquí en el Congreso Nacional, entre las 18 y las 20:30. Ese va a ser el tiempo previsto para que Daniel Scioli exponga las partidas presupuestarias referidas a la gestión de la Secretaría de Turismo y Deportes, y en la hoja de ruta, bueno, aparece el 6 de noviembre como la fecha ya para las últimas reuniones. La idea es dictaminar el 12 de noviembre y más largo todavía, 26, 27 de noviembre, en el oficialismo piensan en una sesión para tratar en la Cámara de Diputados el presupuesto 2025. Hay que ver cuál es la negociación que le permitiría al oficialismo llegar a esas fechas y de ahí girarlo al Senado. Bueno, ahí están los datos precisos que tiene el señor Mardones sobre el cronograma, ¿no? Sí. Para discutir el presupuesto. Temas que el radicalismo está planteando revisar, por ejemplo, respecto al presupuesto 2025. Tiene que ver con las cajas provisionales, una de las discusiones respecto al presupuesto por las jubilaciones, que fue parte de la discusión, Lourdes, que hubo exactamente en la discusión por la ampliación de el porcentaje del 8% para la recuperación de lo perdido por los jubilados en enero y en diciembre de este año y del año pasado. También eso es uno de los puntos que está en cuestionamiento, porque van a insistir con la ampliación de los fondos para las jubilaciones y para las universidades. Otro de los temas tiene que ver con la necesidad de modificar la redacción sobre las auditorías a las universidades para que no se suspendan los fondos girados a las universidades de manera automática. Y también otra de las cuestiones vinculadas con las discusiones respecto a la regla del gasto, que tiene que ver con esta idea de que no se puede gastar más de lo que se recauda, como una mejora, según lo trascendido por el bloque radical, a la redacción de esos artículos. Los que son totalmente innegociables y están en contra o rechazarían desde el radicalismo tiene que ver justamente con la ley nacional que anticipó Lourdes de la ley de bosques, porque el presupuesto es menor del 0,3% que establece la ley de bosques. Otro de los temas tiene que ver, bueno, obviamente con la suspensión del 6% del Producto Bruto Interno para educación, la movilidad jubilatoria y las movilidades de las asignaciones familiares, porque temen que haya una discrecionalidad en esos fondos y que no sea automática como se ha logrado a partir del debate en el Congreso Nacional. Así que esos son los temas por ahora que gravitan en estos bloques dialoguistas. Vimos que también la coalición cívica está trabajando en materia de jubilaciones, educación y también los regímenes especiales. Me parece que ahí viene más fuerte la motosierra por parte de la coalición cívica. Los gastos tributarios, ¿no? Me parece a mí que ahí va a venir toda una discusión preguntándose por dónde cortar. Bueno, muy mañana. bien. Llegamos al final. Sí, los dejamos acá. Lourdes, gracias. Claudio, muchas gracias. Por favor. Los dejamos con la Comisión de Presupuesto entonces. Exactamente. Gracias por continuar en Diputados Televisión.
amigos en la política. Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.